Evangelio de hoy, martes 1 de febrero de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle, cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: «Mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva». Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo oprimía. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: «Si logro tocar aunque solo sea sus vestidos, me salvaré». Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que salió de él, se volvió entre la gente y decía: «¿Quién me ha tocado los vestidos?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado?». Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y quedas curada de tu enfermedad». Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: «Tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro?». Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: «No temas, solamente ten fe». Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida». Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dice: «Talita cum», que quiere decir: «Muchacha, a ti te digo, levántate». La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el día de hoy el Evangelio nos presenta dos milagros de Jesús que nos hablan de la fe de dos personas bien distintas. Tanto Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, como aquella mujer enferma que nos muestra una gran fe. Jairo está seguro de que Jesús puede curar a su hija, mientras que aquella buena mujer confía en que un mínimo de contacto con la ropa de Jesús será completamente suficiente para liberarla de una enfermedad muy grave. Y ella fue la primera en este evangelio en recibir el milagro de Jesús. Ella, que pensaba que no era ni digna de tocarle el manto a Jesús, pero creyendo fielmente en que si le llegaba a tocar, quedaría completamente sana. Se acerca temblorosa y debajo de la gente sin que nadie la vea, poniendo totalmente fe en él, y sin necesidad de hacer mucho ruido, toca el manto de Jesús e inmediatamente queda curada. Y en ese momento vemos que Jesús siente como una fuerza sale de él, una fuerza curativa, por lo que nos da a entender que cada vez que hace un milagro, una fuerza que solo puede venir de Dios sale de él, y empieza a buscarla inmediatamente. Así como muchas veces nos busca a nosotros entre la multitud, entre los pecados, entre los vicios y entre los problemas de la vida, Él siempre está buscándonos. Recordemos que la primera pregunta que hizo Dios en la Biblia fue: ¿dónde estás? Y eso mismo pregunta el Señor buscando a aquella señora que fue curada por Él. Y después de encontrarla y de que ella le contara absolutamente todo, Él, viendo aquella gran fe que tenía, simplemente la dejó ir en paz. Por otra parte, a Jairo le pidió una fe mucho más grande, porque aquellos que venían de la casa de él
Ya le habían dicho que su hija había muerto. No sé tú, pero el simple hecho de que te digan tu hija murió debe ser algo devastador, un momento en donde se pierde toda fe. Sin embargo, Jesús le dice: ánimo, no te desanimes, solamente ten fe. Y vaya la fe que hay que tener para creer en un hombre que acaba de conocer, pero del que le han contado demasiado. Y efectivamente la fe de Jairo fue suficiente para que Jesús le devolviera la vida a su hija. Estas dos muestras de fe nos hacen ver que con un granito de mostaza se pueden mover montañas y resucitar muertos. Porque no hay nada más difícil que llegar a tener fe en este mundo tan desorientado. Sin embargo, no es imposible. ¿Y saben por qué nos parece tan difícil tener fe? Es porque cada día vemos lo malo, pero no vemos lo bueno. Cada día vemos a las personas, pero no vemos a Jesús. Cada día vemos el mal, pero no vemos el bien. Para tener fe, hay que pedirle esa fe a Dios. Sin Él, el granito de fe que queremos, nunca lo obtendremos. Amén.